es Diálogos desde la Frontera, del Colegio de la Frontera Norte. Mi nombre es Sergio Cermeño. Bienvenidos. En muy pocos días, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha firmado una serie de órdenes ejecutivas, ha conversado por teléfono con varios mandatarios, ha nombrado a sus principales colaboradores, entre otras cosas. Lo que es un hecho es que con todo ello ha puesto al mundo de cabeza. Y de eso hablaremos el día de hoy. El inicio de la presidencia de Donald Trump y sus primeras consecuencias. Estará con nosotros en el estudio el doctor Jorge Bustamante, fundador y primer presidente del Colegio de la Frontera Norte. Los invito a que me acompañen. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos a Diálogos desde la Frontera. Estamos el día de hoy con el personaje del Colegio de la Frontera Norte, el doctor Jorge Bustamante, fundador, primer presidente del colegio, y me da mucho gusto recibirlo en su casa, doctor. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, el tema que nos ocupa, la presidencia de Donald Trump. Contra todo pronóstico, el señor es presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuál es su lectura? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Qué impresión tiene en este momento de lo que pasó y de lo que está pasando? Bueno, llegamos a esto por la campaña electoral que siguió quien ahora es presidente, Donald Trump, y que empezó hace casi ya 2 años. Y esto pues empezó con insultar a los mexicanos, diciendo que los que entran a Estados Unidos es de lo peor de México, que son criminales, que son violadores. Esto, pues, obviamente, para nosotros los mexicanos es algo ofensivo, fue algo ofensivo y lo sigue siendo, porque él ha ratificado desde el inicio de su campaña electoral esta visión antimexicana. Y esto, pues, es algo que no tiene ningún fundamento más que una visión antimexicana que por definición es una definición ideológica, desprovista de todo fundamento objetivo. Se habla de posibles contrapesos de las decisiones y de lo que el señor Trump está haciendo o va a hacer. Si existen, ¿cuáles son? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo entendemos los mexicanos que un presidente como el de Estados Unidos no puede hacer lo que quiera? O puede hacer lo que quiera, pero ¿quién le puede decir cómo puede funcionar algo en Estados Unidos para que tengamos un equilibrio, digamos? Bueno, desde la fundación de Estados Unidos hubo un diseño de lo que se llama pesos y contrapesos. Y este es un sistema que se inicia con una reacción de parte del público de Estados Unidos en un ambiente de libertad de expresión, de libertad de prensa, y que esto es, digamos, el origen de una reacción que sirve de contrapeso a lo que decida el presidente de Estados Unidos. Hay más. Está desde luego un Congreso que representa obviamente a la opinión pública, que se nutre de esas reacciones hacia las decisiones del Poder Ejecutivo. Y en este Congreso, pues que como sabemos hay 2 partidos, en donde hay gente que apoya y gente que critica, que está en desacuerdo. Esto sobre todo ocurre cuando el candidato del partido que gana las elecciones se convierte en presidente, por lo tanto representa al Poder Ejecutivo y toma decisiones, estas se hacen públicas y esto produce reacciones. Esto ya lo hemos visto en la actualidad. Lo más reciente es la decisión de un juez de distrito
por debajito de la Suprema Corte de Justicia, que dijo que estuvo en contra de la decisión ejecutiva del presidente Trump de negar la visa, es decir, la entrada legal a los nacionales de 8 países musulmanes, 8 países que predomina la religión musulmana. Y esto pues ha provocado también una reacción adentro de Estados Unidos y afuera de Estados Unidos. Ha habido una reacción muy fuerte y muy amplia en contra de esta decisión. Claro que de acuerdo con este sistema de pesos y contrapesos, esta decisión empezaría la reacción legal por un reto a la constitucionalidad de la decisión que resuelve en última instancia la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. O sea que independientemente de cuál sea la decisión del Congreso, que la decisión del Congreso puede establecer una regla, una ley que vaya en contra de la decisión del Ejecutivo. Esto obviamente, lo digo de una manera muy simple, es algún problema muy complejo políticamente. Y luego la Suprema Corte de Justicia, que puede desde luego nulificar la decisión del presidente de la República, considerando lo que no está dentro de los lineamientos constitucionales. La impresión que tiene la ciudadanía en general es que estas cosas que están pasando da la impresión de que todo va a ser muy rápido. Es decir, de que ahorita tiene una orden ejecutiva el señor Trump y que mañana se cumple, y hay una serie de cosas que nos preocupan a todos los mexicanos, como el tema de los mexicanos en Estados Unidos documentados y demás. Pero la pregunta es esta: ¿cómo es que los ciudadanos podemos tener ciertas cosas que nos den tranquilidad en cuestión de los tiempos? O sea, son cosas complejas, pero de que suceden. ¿Cómo es que podemos los ciudadanos pensar en que lo que está pasando va a correr un tiempo? Si usted se refiere a los ciudadanos de Estados Unidos, sí. Bueno, hay un proceso que ya aludí. De los ciudadanos de México no podemos hacer nada. Los ciudadanos de México no podemos hacer nada legal. Podemos tomar medidas de carácter político, como son cualquier movilización ciudadana que es registrada por la prensa internacional, por los medios de Estados Unidos, y esto pues puede canalizar una reacción. Pero de hecho legalmente pues esto pertenece a Estados Unidos. Esto es algo, lo que dice Donald Trump, por más que afecte a los mexicanos, no podemos hacer nada directamente en términos legales para contrarrestar la decisión de un presidente de Estados Unidos. A propósito de eso, lo que acaba de suceder en cuestión de que el presidente Peña finalmente cancela su visita con el señor Trump, ¿qué opinión tiene al respecto? Pues que todos los mexicanos hemos estado de acuerdo con esa decisión, hemos aplaudido esa decisión que refleja un acto de firmeza que esperamos se extienda porque no es la última decisión que va a tomar el presidente Trump que afecta a los mexicanos, y que esa firmeza que mostró al negarse a viajar a Washington para hablar con el presidente Trump, esa firmeza esperamos que se extienda. Hubo un fenómeno de unión de los mexicanos. Ahora nada más falta que el gobierno haga un planteamiento que refleje un liderazgo político y que nos diga hacia dónde él propone que sigamos esta reacción frente a decisiones del Ejecutivo de Estados Unidos. Porque desde luego, lo que dije antes, hay una vía que es la opinión pública internacional
que se puede también concretar en alguna demanda hacia un tribunal internacional, aunque Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de los tribunales de justicia de carácter internacional, aunque está comprometido por la Carta de Derechos de la OEA, pero no reconoce la jurisdicción de los tribunales de justicia de Naciones Unidas. Vamos a ir a un breve corte, doctor. No se vaya, estamos hablando sobre la presidencia de Donald Trump y México, que es lo que nos interesa. No se vaya, regresamos. Hay muchos temas que tratar sobre este asunto de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Estamos platicando con el doctor Jorge Bustamante, expresidente, primer presidente del Colegio de la Frontera Norte, profesor investigador, y que nos acompaña en el estudio. Me gustaría entrar por el gran tema del Colegio de la Frontera Norte, que es la migración. En esta trayectoria de 34 años del Colegio de la Frontera se ha estudiado el fenómeno. ¿Qué perspectiva en este momento, en esta coyuntura, usted ve del fenómeno en términos globales? Bueno, la reacción negativa que ha caracterizado en las primeras semanas de la presidencia de Donald Trump no es algo nuevo en México ni en la frontera. Ha habido reacciones de presidentes de Estados Unidos, en realidad podríamos remontarnos hasta la presidencia de Porfirio Díaz, pero para ser más concreto, digamos que podríamos empezar con la presidencia de Nixon, que decidió hacer una Operation Intercept, que fue una agresión contra México, acompañada de una política que implicaba ponernos bajo acusaciones falsas, y esto ocurrió por allá a principios de la década de los 70. Con los dos presidentes Bush tuvimos también algunas decisiones que provocaron reacciones en México, pero el punto principal es de que lo que está esta posición negativa contra México, esta agresión retórica que ha estado haciendo Donald Trump desde su campaña electoral, no es algo totalmente nuevo. Quizá es nuevo en la intensidad, en la gravedad de los cargos que hace contra los mexicanos, pero la antimexicanidad ha acompañado a las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos prácticamente desde un inicio. Uno de los temas en este conjunto de cosas es el Tratado de Libre Comercio, que Donald Trump comenta que no ha sido benéfico para Estados Unidos. Si se llegara a cancelar, ¿qué pasaría con la industria maquiladora, que es, digamos, un fenómeno fronterizo? Pues la pondría en agonía. Sería quizá muy prematuro decir que la mataría totalmente, pero lo que sí podemos estar seguros es de que si avanza a una cancelación del Tratado de Libre Comercio, pues esto pondría a la industria maquiladora en agonía, con serios perjuicios para todos los decenas de miles de trabajadores mexicanos en la industria maquiladora, que obviamente está principalmente, aunque está en el interior del país, pero principalmente sus números mayores de empleados están en toda la frontera de aquí a Matamoros. Esto de darse, ¿usted consideraría que estamos en las puertas de un nuevo orden mundial? Es decir, hemos venido trabajando como países en la integración de los países, de los mercados, etcétera. Esto parece ser que va en sentido contrario. ¿Frente a qué estaríamos o frente a qué estamos? Sí va en sentido contrario de esa tendencia a la que usted alude,
pero no es el fin del mundo, no es el fin de un orden internacional económico como lo conocemos, no es el fin del capitalismo. Ya China ha demostrado cómo no será el fin en la adopción de una entrada al mercado internacional bajo principios derivados del sistema capitalista. Pero sí, desde luego, tendría efectos que tendrían diferentes grados. Aquí en la frontera estarían cercanos al desastre, pero tampoco sería el fin de la relación bilateral, que desde luego tiene aspectos muy concretos de conductas de interacción entre las poblaciones de ambos lados de la frontera que han aguantado crisis muy serias y que pues han aguantado una guerra que perdimos, que modificó la ubicación de la frontera, o sea que esto no sería realista que pensáramos en un esquema paranoico de un cambio de las circunstancias estructurales que caracterizan la relación bilateral, la principal de todas, una asimetría de poder, una desigualdad de poder. La economía mexicana es la 20ª parte de la economía de Estados Unidos y eso nos da una idea de la ausencia de correlación de fuerzas entre un país y otro. Pero algo muy importante es, para nosotros, es la presencia tanto de mexicanos que están sin documentos, que sabemos que anda entre los 6 y los 7 millones, como la presencia de mexicanos que están legalmente en Estados Unidos. Actualmente, las entradas de mexicanos con documentos a Estados Unidos es mayor que la entrada de mexicanos sin documentos. Esto es un cambio muy importante que ya lo vimos en 2016. Se está incrementando. Y se está incrementando con otro patrón, que es un retorno de mexicanos, que si bien siempre ha habido ese retorno, en últimas fechas se ha incrementado en dimensiones que no habíamos tenido nunca. Y este retorno que nosotros medimos en la investigación que se conoce como las series EMIF, Encuesta de Migración a la Frontera Norte y Estados Unidos, que inventamos aquí en el colegio hace más de 30 años, y que inventamos técnicas de investigación, marcos de muestreo, que nos han otorgado premios nacionales en demografía y en el premio de ciencias. Han tenido mucho que ver con esa experiencia en la investigación sobre migración que ha hecho el Colegio de la Frontera Norte desde 1982 a la fecha. Desde el origen prácticamente, ¿no? Así es. Y ha sido una fuente de información fundamental para la investigación y para la toma de decisiones. Este dato que usted nos da en este momento es fundamental para entender y de alguna manera darnos cuenta de que lo que está planteando el señor Trump en muchas cosas no tiene mayor sentido. En casi todas. No, yo no recuerdo ninguna donde tenga sentido, francamente. Correcto. Vamos a ir a un breve corte. No se vaya, estamos hablando con el doctor Jorge Bustamante sobre la presidencia del señor Donald Trump en Estados Unidos. Regresamos. Qué bueno que sigue con nosotros en Diálogos desde la Frontera. El día de hoy el tema es la presidencia de Donald Trump en los Estados Unidos y estamos conversando con el doctor Jorge Bustamante. Doctor, en nuestro último bloque ya estamos casi concluyendo. 2 o 3 cosas. ¿Cuáles son los retos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos? Los documentados y, bueno, los que no tienen documentos, bueno, el señor Trump dice que poco a poco los va a ir sacando de su país. Pero, bueno, en conjunto, ¿cuál es el reto? Pues el reto es buscar la defensa de sus derechos, particularmente los derechos humanos,
a los que Estados Unidos está comprometido a proteger y a defender a partir de la decisión soberana de Estados Unidos de aceptar la Convención Internacional para los Derechos Civiles y Políticos, que en Estados Unidos incluye a todos los derechos humanos a los que hace referencia la Declaración Universal de Derechos Humanos con la que se fundó la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Y esta obligación que tiene Estados Unidos es algo que ha tenido una historia de violaciones muy antigua. Actualmente, pues, lo que podemos prever es de que con el incremento de las medidas unilaterales de reacción en contra de la inmigración mexicana, pues irá acompañada de un incremento en el número de las violaciones a los derechos humanos de los migrantes. Esto, desde luego, pues con esta población de tantos millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, implica la obligación del gobierno de México de proteger los derechos de los mexicanos en el extranjero, que no está haciendo cabalmente. Y esto pues implica el ejercitar esta capacidad de resiliencia que han demostrado los mexicanos en Estados Unidos y que ha tenido también una historia muy larga y muy compleja de la manera en cómo se han defendido y cómo los descendientes de esos inmigrantes mexicanos han defendido a sus antecesores, y esto es algo que lo vemos hasta el presente, en el que hay organizaciones como MALDEF, como GI Forum, como otras organizaciones que han auspiciado económicamente la defensa de los derechos. Ahorita se me viene a la cabeza una en la que yo participé en un juicio que fue apoyado por MALDEF, Mexican American Legal Defense and Educational Fund, pagado por MALDEF totalmente, pagaron abogados que demandaron al estado de Texas en una corte federal en Houston, donde demandaron el derecho constitucional que tenían los mexicanos, los niños mexicanos, de asistir a las escuelas públicas. Esto lo ganaron estos abogados de MALDEF. Yo fui testigo experto con datos producidos por el Colegio de la Frontera Norte, que apoyaron desde luego lo que fue un triunfo legal que le dio el derecho a todos los niños de origen mexicano a entrar a las escuelas públicas de Estados Unidos. Finalmente, doctor, ya ahorita nos da un ejemplo de lo que ha hecho el COLEF históricamente. En esta coyuntura, ¿cuál es el papel que debería de jugar el Colegio de la Frontera Norte? Pues el seguir produciendo insumos que den lugar a programas para la defensa de los mexicanos en Estados Unidos y para el desarrollo económico, social y cultural en la frontera norte y en el interior del país, sobre todo en atención a la obligación que tenemos en México, todos los mexicanos, de acuerdo con nuestro artículo 1 constitucional, de proteger los derechos humanos de los inmigrantes centroamericanos en su trayectoria, en su transmigración rumbo a Estados Unidos. Y ahora también otros migrantes que se han sumado también además, de Brasil, de Haití, en fin, que es una situación también que estamos viviendo en la frontera. En fin, doctor, mil gracias por darnos esta entrevista. Seguiremos conversando con usted, seguramente, porque, bueno, el señor Trump tiene muchas cosas que quiere hacer y nosotros como mexicanos nos vamos a defender. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por la invitación. A usted lo esperamos en una próxima emisión de Diálogos desde la Frontera. Mismo canal, misma hora. Hasta entonces.